Nos encontramos con el profesional de nombre Cristian Barzamer. Cristian Barazamer. ¿Cuál es su título profesional? Yo soy de profesión profesor de educación física. ¿En qué institución es la que se egresó? De la Católica del Maule, pero de la sede de Talca. Sí. Comenzando con las preguntas, la primera. Desde el tiempo en el que usted egresó y empezó a trabajar hasta el día de hoy, ¿podría señalar como algún gran cambio en cuanto a educación que usted haya visto? Sí, la verdad que, mira, a ver, para serte sincero, bueno, en mi época que estuve saliendo de la universidad, por ahí me acuerdo que en el gobierno de Eduardo Frei, hijo, recuerdo que hubo varios cambios ya sustanciales, por ejemplo las jornadas con las completas, ya que tenía otro sentido, pero en cierta medida se favoreció. Recuerdo los currículums también se cambiaron, no recuerdo otros cambios, pero hubo varios cambios, siento que significativos. Yo creo que uno de los cambios que siento que hoy en día valoro el tema que pasó con el gobierno de Bachelet, ya que el tema del financiamiento, ya la gratuidad, por ejemplo, siento un cambio sustantivo al financiamiento de la educación. Pero en temas curriculares yo siento que en educación los cambios han sido lentos, porque son generacionales. Ya los profesores se forman de una forma, tienen que irse capacitando constantemente, entonces radicalmente no veo grandes cambios, pero siento que han habido esfuerzos de los gobiernos y eso también hay que valorarlo. ¿Ya? La pregunta número 2. ¿Considera que la educación en Chile ha evolucionado positivamente? Mira, yo siento que yo no sé si evolución, o sea, la evolución siempre tiene que tener un matiz positivo, ¿ya? O si no hay involución, ¿ya? Yo siento que sí, lo que pasa, lo que rescato de la educación chilena es que está siendo constantemente cuestionada, ¿ya? Porque yo creo que uno de los fenómenos, o sea, el fenómeno de la educación tiene que ser constantemente cuestionado, porque los seres humanos vamos cambiando, vamos evolucionando. Entonces, si el ser humano cambia, obviamente las estrategias, las metodologías, el currículum tiene que ser rediseñado, tiene que ser también cuestionado. Entonces, yo creo que ese es lo principal, ¿ya? Porque lo que hoy en día nos sirve, probablemente en 10 años no sé si nos va a servir. Por ejemplo, las tecnologías van avanzando rápidamente, sin embargo la educación va en otro tipo de velocidad. Entonces yo creo que la educación, en la medida que vaya adaptándose a los tiempos y vaya evaluándose constantemente, siento que de esa forma se puede también adaptar a los tiempos que uno va viendo, o sea, a la tecnología, al tipo de niños jóvenes que tenemos hoy en día, que es diferente, ya diferente que hace 10, 15, 20 años. Por ejemplo, hoy en día los chicos están más empoderados, tienen más opinión. Yo creo que eso también, hoy en día la educación tiene que ser más crítico, ya lo queremos. En mi generación recuerdo que nosotros, pucha, con suerte cuestionábamos al profesor que estaba al frente de frente. Hoy en día, o sea, a mí me gusta que el profesor se cuestione, que se le respete pero se le cuestione, ¿te fijas? Entonces, hoy en día creo que el currículum tiene que ir para allá. ¿Considera que la educación pública en Chile es buena? No considero que... A ver, es que, mira, siento que han habido esfuerzos, por ejemplo, de capacitación a profesores, de mejorar los sueldos en el sistema público, ¿ya? Pero mientras tengamos un sistema estratificado, o sea, en donde haya educación para pobres y educación para ricos, no va a cambiar mucho, ¿ya? Porque hoy en día, o sea, el papá decide, si puede pagar, lo lleva a un colegio privado, o subvencionado todavía, porque el modelo está en transición. Ese niño probablemente va a tener otras posibilidades que el niño de educación pública. Ahora, yo creo que si los mezclamos, eso dice la literatura y también dice la evidencia, que si los juntamos, como pasa en los países desarrollados, que todos están en el mismo espacio, todos tienen en la misma sala de clase, está el hijo del obrero, con el hijo del médico, con el hijo del empresario, y ahí avanzaríamos. Pero estamos lejos de eso porque vivimos en una sociedad totalmente estratificada, que está dividida entre ricos y pobres, dos clases sociales o varias clases sociales. Entonces siento que ahí está el medio del asunto. Por lo tanto, siento que se han hecho esfuerzos para la educación pública, se han inyectado recursos económicos, ya, pero lamentablemente mientras pase eso, mientras hay una educación para ricos, otra para pobres, no mucho se va a mejorar. Y no es que sea mala calidad el profesor que va al colegio del colegio público. El problema está que, claro, si va y le entregan a un niño con algunas carencias en la casa, de alimentación, de educación de sus padres, ¿te fijas? Entonces es complicado. Eso el otro que probablemente el papá tiene acceso a otro tipo de otras cosas, viaje, cultura en su casa, entonces lectura. Entonces yo creo que la medida que va a mejorar la educación pública, la medida que se haga más universal para todos. Que no existan más de un tipo de educación. Exacto. ¿Cuál es la importancia que le da usted a la educación para la vida? Sí,
Sí, yo mira, te voy a hablar como profe y como personal, creo que es fundamental. Ya nosotros, o sea, mi generación, hoy en día, uno ve a nuestros viejos que probablemente la mayoría, por lo menos de mi familia, no terminó enseñanza media, ni la básica, algunos porque salieron al mundo laboral. En el caso nuestro hemos tenido la oportunidad de estudiar. ¿Te fijas? Entonces, hoy en día accedemos a más servicios, tenemos más posibilidades, y eso es gracias a la educación. Po. A lo mejor quizás no fue de buena calidad, pero gracias a la educación. Tenemos más posibilidades en la vida, te fijas, más oportunidades. Y eso gracias al esfuerzo de ellos, a pesar de no tuvieron la educación que tuvimos nosotros, pero el esfuerzo de ellos. Entonces, si tú me preguntas con experiencia personal, sin duda que sí. A mí me movió socialmente, me movilizó. O sea, tengo más posibilidades que mis viejos, tengo más oportunidades que mis viejos. Eso es lo personal. Y como profesor también, porque en los colegios que he trabajado y acá por ahí en la universidad, he visto que quien se educa formalmente y también informalmente accede a más oportunidades, más posibilidades de desarrollarse y de obtener mejores ingresos, digámoslo. O sea, tener mejores ingresos y mejores posibilidades en la vida. Entonces, eso es la educación indesmentible. Ahora, hay teóricos que dicen que no, porque nos genera un rol preponderante. Yo creo que sí, que ayuda, aporta, pero también hay un tema de oportunidades, ¿ya? O sea, de oportunidades y que es fundamental. Ahora, ¿una persona con educación tiene más oportunidades? Sí, tiene más oportunidades. Tengo como profesor y como experiencia de vida. Muchas gracias, profesor, por haber accedido y por haberme ayudado en esta entrevista. Gracias a usted por la entrevista. Para iniciar la entrevista, necesito que me diga su nombre, por favor. Mario Arturo Sánchez Bustos. El título profesional Profesor de Educación General Básica. La institución en la que usted estudió. Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias. Iniciamos entonces con las preguntas. Desde la fecha en la que usted egresó hasta hoy, ¿qué podría señalar como un gran cambio en cuanto a educación? No sé si te refieres a nivel personal o a nivel... Personal. Personal. Bueno, yo creo que es amplio, son hartos años ya los que tengo y por lo tanto también son hartos años que he tenido la oportunidad de estudiar y yo creo que eso es lo más importante, sobre todo para usted, Juan Pablo, poder tener conciencia de que la educación y la formación profesional es continua. O sea, no se termina cuando tú sacas un título, sino que siempre estás aprendiendo, siempre tienes que estar estudiando y ahí hay muchas cosas, no sé, el ADN del ser humano que hace hasta algunos años atrás se consideraba de una forma, cambió drásticamente y los científicos tuvieron que empezar a modificar algunos paradigmas al respecto. Por lo tanto, es súper importante, muy fuerte y la invitación es esa, a siempre ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y a nivel nacional, por supuesto, también muy amplia los cambios, ¿no? Piensa tú que la actual reforma que tenemos nosotros en educación, como tú bien has leído, ¿no? Ley General de Educación, pasó por antes por el OCE y anteriormente por otras. En fin, han habido muchas reformas en Chile y siempre se busca cómo mejorar esto, pero de por medio hay muchos cambios, ¿no? Hoy día hay una superintendencia de educación que no existía anteriormente, que es bastante impactante para los profesores y los colegios, también para los apoderados. En fin, hay muchas cosas que nos aburriríamos en este momento para describir. Con eso es suficiente, profesor. Muchas gracias. La segunda consulta. ¿Considera que la educación en Chile ha evolucionado positivamente? Yo creo que a la luz de los datos que hay, Juan Pablo, en los sistemas de mediciones que hay, pensemos en el CIMSE y educación básica, se sigue manteniendo una brecha entre los colegios particulares pagados y los colegios o las escuelas municipales. Si nos fijamos en ese detalle, pareciera que no ha habido ningún avance, porque se sigue manteniendo la brecha. Los grandes colegios, los colegios que pagan con buenos recursos, siguen teniendo los buenos resultados y los colegios más pobres, a excepción de algunos por ahí, que tienen otro tipo también de elementos constitutivos como comunidad. Por ejemplo, pensemos en el Instituto Nacional, que sí es cierto municipal, pero hay toda otra situación que los hace ser diferentes. Así que si nos basamos en esos hechos, yo creo que no es mucho
el avance y los pocos avances que son interesantes y muy buenos, que antiguamente no se hablaba, antiguamente era enseñar como contenido, ¿no? Hoy día muy bien tú sabes ya que le hemos enseñado a ustedes que sí son importantes los contenidos, pero más importante que los contenidos son las habilidades, son los valores, son el desarrollo de competencias, ¿ya? Un profesor tiene que inculcar eso también, si no seríamos transmisores de conocimiento, ¿no? Y eso para mi juicio es importante, pero igual queda fuera de los parámetros con que se mide la educación en Chile. ¿Considera la educación pública en Chile buena? Yo creo que más que la educación pública en Chile que sea buena o mala, no me voy a atrever a calificarla ahí, Juan Pablo. Creo que ella adolece de un mal que tiene el país y que es una injusticia social muy amplia, muy grande. Las condiciones de la gente más pobre en este país son muy diferentes a las condiciones de la gente que tiene más. Y por lo tanto hay muchas carencias que están en las escuelas públicas, propias del sistema, propias de la escuela, propias de los profesores, propios de los recursos, que a veces falta, no sé, un elemento para hacer aseo, en fin, cosas básicas, elementales, pero también en las casas. O sea, no hay que olvidarse que en la educación pública asisten niños con realidades sociales, económicas, afectivas, emocionales, familiares muy amplias, muy grandes. Entonces, de repente hay niños que no tienen nada, van a la escuela para almorzar, a veces es un espacio para alimentarse. Por lo tanto, yo creo que es una realidad que responde a la realidad del país. Y mientras no se mejore eso, yo creo que esta brecha y estas diferencias van a existir siempre. Y la última pregunta. ¿Cuál es la importancia que usted le da a la educación para la vida? Es fundamental, Juan Pablo. Todo lo que somos y hacemos pasa por el nivel educacional que tengamos, cómo nos hemos educado, qué hemos aprendido, cuáles son los valores que nos entregó nuestra familia, que no hay que olvidar también que la educación no es producto solamente de la escuela, que es formal, ¿verdad? También hay una educación informal importante, que es la familia, que te entrega valores, el país también, ¿no? Nosotros tenemos estas costumbres que no tienen otros países y eso también es parte de la cultura de nuestro país. Por lo tanto, es fundamental, es importante para todo lo que hagamos. Deberíamos tener más conciencia más de ello, pero yo creo que nos falta tenerla presente, que día a día de que lo que hagamos o no hacemos, ¿verdad? Afecta a los demás, a los niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en fin. Muchas gracias, profesor, por la entrevista y por haber accedido a ayudarnos. Muy bien, pues, Juan Pablo, que te vaya bien. Nos encontramos con don Juan Ramírez. Don Juan Ramírez. Él trabaja Como asistente de biblioteca en la biblioteca de la Universidad Católica del Maule. ¿Cuántos años lleva ya ejerciendo su labor? Acá llevo 7 años. En abril cumplo 8 años en la institución. Pasando a lo que nos compete, las preguntas son las siguientes. Dígame. Desde el tiempo en el que usted comenzó a trabajar hasta el día que hoy, ¿qué podría señalar como un cambio bueno, positivo, en cuanto a educación? Un cambio bueno, positivo en la educación. Siendo bien, te puedo dar la opinión como papá, como padre de familia, te puedo dar la opinión por lo que veo. Y en cierto modo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo que no han habido cambios sustanciales importantes en la educación que sean como de manera positiva. ¿Han habido cambios? Reformas, sí, por supuesto, pero no dan con una solución. Esa es lo que yo veo, al menos. Como padre y como profesional. Como padre, claro, y como trabajador de una institución, sí, eso es lo que veo, al menos en términos de colegio, ¿te fijas? Por ejemplo, yo observo los contenidos de mi hijo que tiene 10 años y de mi hija que tiene 17 y la verdad que comparado con lo que yo estudié, con lo que me tocó, me atrevería a decir que
quizás hay alguna falencia o diferencia, más quizás un poco más negativa que positiva. Es decir, que todavía hay harto trabajo que hacer. Por supuesto. Segunda pregunta. ¿Considera que la educación, no, es más o menos similar, considera que la educación en Chile ha evolucionado positivamente? No, y te lo fundamento en base a la respuesta anterior, que yo, por lo que he visto, desearía, por ejemplo, ver más jóvenes encantados con la lectura. No todos los jóvenes son aficionados a la lectura. La lectura te puede encantar de diferentes maneras, te puede llegar a través de una buena novela, te puede llegar a través de un cómic, te puede llegar a través de incluso alguna folleto técnico, pero leer. Y eso se refleja, por ejemplo, en la cantidad de palabras que una persona, por ejemplo, un adolescente maneja. Eso te lo puedo reflejar un poco. Por eso sostengo mi respuesta. ¿Considera que la educación en Chile es buena? La educación en Chile es buena para quien tiene dinero. No quiero ser grosero con esto, pero pienso que, por ejemplo, hay instituciones, colegios y universidades que son básicamente inalcanzables para la mayoría de las personas, y esas tienen una calidad de educación, digamos, Mucho más alta. mucho más alta. No sé, pues los muchachos salen de cuarto medio hablando inglés. Mucho más tangible. Y absolutamente, y por ejemplo, esto es demostrado con estudios, esto no es un azar. Por ejemplo, la mayoría de las personas que vienen de colegios privados de élite no tienen problemas, por ejemplo, al entrar a la universidad, en cálculo, por ejemplo, no tienen problemas en matemáticas, no tienen mayores problemas. La universidad es como, al menos en los primeros años, Como una 3 continuidad. años, es una continuidad e incluso a veces hasta más fácil. Y la última pregunta. ¿Cuál es la importancia que usted le da a la educación para la vida misma? Es una pregunta muy profunda y Sí. tiene un alcance notable. Pero de manera simple. De manera simple te puedo decir que la educación para mí lo es todo. Independientemente de si tú tienes dinero o no tienes dinero. Con educación la persona recoge la basura del suelo, con educación la persona saluda y se despide, con educación la persona tiene acceso a conocimiento y quizás un mayor autoconocimiento, ¿cierto? Puede acceder a información condensada a través de libros, etcétera. Entonces, la educación, la importancia que tiene la educación es preponderante, determina el futuro de una persona. Y con una buena educación te puede a ti, aparte de lo lógico que es un buen trabajo, una buena carrera profesional, aparte de eso, te brinda otras cosas. Mejores amistades, tú vas seleccionando, tú puedes tener un amigo que no importa que sea pobre, pero si es educado, si tiene valores, esa persona va a ser amigo tuyo para toda la vida. Eso se logra con educación. Muchas gracias y muchas gracias por haber accedido a ser entrevistado. Me encuentro con el profesional de nombre. Enrique Muñoz Reyes, Su título profesional es. profesor de Historia y Geografía, y tengo un doctorado en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias. Procedemos a hacerle las preguntas. La primera dice, desde el tiempo en el que usted egresó hasta hoy, ¿qué podría señalar como un gran cambio en cuanto a educación? A nivel estructural, hay un cambio grande en el año 2006, cuando el Estado de Chile decide que el cuarto año de enseñanza media es obligatorio para todos los chilenos y chilenas. Y también el año 2006 coincide con el movimiento de la Revolución Pingüina, que es una demanda de los estudiantes secundarios por mejorar la calidad de la educación. Sumando en el tiempo, el año 2011, el movimiento por el fin del lucro de la educación viene a poner de manifiesto dos principios fundamentales de la educación, que es la calidad y es el tema del financiamiento. Y también decir a grosso modo que a nivel estructural, en todo Chile ha mejorado la infraestructura de los centros educativos
con los elementos tecnológicos, las redes de enlace y también la capacitación que los profesores y profesoras han tenido. Eso a nivel estructural es un elemento básico. Y otro elemento básico yo diría que tiene que ver con el empoderamiento de los niños y niñas y los adolescentes en el sistema educativo, que marca un antes y un después. Yo diría que el punto de inflexión fue el año 2006. Gracias. La segunda pregunta, ¿considera que la educación en Chile ha evolucionado? Hay estudios que dicen que en algunos elementos como la comprensión lectora, el año 1998 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile aplicó una encuesta a nivel nacional a más de 15.000 personas entre 15 y 65 años. Les entregó textos literarios, textos de recetas de cocina, textos informativos, para que las personas pudieran leerlo y explicarlo. Ese estudio arrojó que existe un analfabetismo funcional. Las personas saben leer, pero no comprenden lo que leen. Se repitió el estudio del año 2008 y arrojó un resultado similar. Y el año 2018, el resultado CIMSE arroja que en los últimos 30 años la comprensión lectora aparentemente por los datos no ha mejorado. Dicho esto, hay que entender que estamos en una sociedad compleja, una sociedad del siglo XXI donde las tecnologías están en la vida diaria de todas las personas, independiente de su condición económica, social o cultural. Todos tienen acceso a un celular, tienen acceso a internet, a redes sociales. Y en este contexto yo diría que, si bien es cierto, ha mejorado la tecnología o el acceso a la tecnología, pero las habilidades fundamentales como la comprensión lectora, resolución de problemas, los indicadores internacionales como son las pruebas TIMSS y PISA, Chile aún está al debe. Y eso tiene una razón de ser estructural. Las personas leen menos que antes, pero aparte de leer menos que antes, hay menos espacio de interacción social, familiar y ciudadana cara a cara. Hoy día las interacciones son más a distancia y virtuales. Más impersonales. Más impersonales. La siguiente pregunta nos dice así: ¿considera que la educación pública en Chile es buena? Bueno, es una respuesta compleja. Si uno ve lo que el Estado ha invertido en los últimos 30 años en educación, podríamos decir que ha habido una gran inyección para mejorar la calidad de la educación. Por otro lado, si uno ve los resultados de las pruebas nacionales como el CIMSE e internacionales, aparentemente aún estamos al debe en el desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades procedimentales, aplicados fundamentalmente a 3 elementos: resolución de problemas, resolución de conflictos personales y sociales, y también cómo las personas producen conocimiento nuevo. Yo creo que hay luces. A lo largo de Chile hay instancias de colegios, escuelas y también universidades públicas donde han habido avances. Sin embargo, creo que falta una política de Estado que defina qué tipo de persona se está formando en la educación pública, qué tipo de sociedad se quiere construir y con qué elementos valóricos a esa persona se le está educando. Le hace bien común, le hace justicia social, solidaridad, trabajo en equipo, fundamentalmente para construir una sociedad que no solo en las palabras, sino que en la praxis sea una sociedad más inclusiva, una sociedad donde realmente se aborden los temas medioambientales de la vida cotidiana con una visión de futuro construida desde el presente. Y para finalizar, ¿cuál es la importancia que usted le da a la educación para la vida, en la vida? La educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo, decía Nelson Mandela. Estoy de acuerdo con eso. Y la educación pasa por diferentes actores. Educa en la familia, los distintos tipos de familia, educa a la escuela, educa a la sociedad, educa a los medios de comunicación. Lo que sí falta es una unidad de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Si la escuela, la familia y la comunidad tienen valores compartidos y lo enseñan no solamente con la palabra, sino con las acciones, con el modelamiento, y también permiten que las personas se desarrollen en lo artístico, en lo musical, en lo ambiental, en lo cognitivo, en lo social, vamos a tener personas más felices, más contentas. Yo creo que la educación es el eje, es estratégico para el desarrollo de un país, para el desarrollo humano, el desarrollo social y cultural. Normalmente se dan las cifras de crecimiento económico de un país, el de la productividad, el Producto Interno Bruto,
pero no y las cifras más importantes de desarrollo humano, de acceso a la cultura, a la salud pública, a la educación, pasan como desapercibidas. Por lo tanto, yo considero como persona, como chileno y como curicano, que es clave que la educación sea vista como una palanca de progreso social y cultural, pero donde todos contribuyan en forma intencionada a ella. ¿A qué me refiero? Las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, las juntas de vecinos, todas las formas, pero con una mirada compartida. Por lo tanto, el desafío es a construir una sociedad democrática, con más justicia social, donde todos puedan contribuir a ella. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por la entrevista y por haber accedido a ayudar. De nada, Juan Pablo, me encanta compartir con ustedes ahí en el curso que están siguiendo de Sociología de la Educación.